No me quiero extender mucho porque la verdad que tenemos bastante para hablar y somos varios. Yo intenté de alguna manera estructurar este conversatorio. La idea justamente es, la modalidad de este conversatorio es que no sea rígido, ¿sí? Cada uno puede meterse, puede charlar, puede decir lo que quiera decir, pero vamos a tratar de estructurarlo y voy a ir tirando algunos disparadores para que cada uno desde su perspectiva pueda contarnos desde su experiencia esta temática que es el juicio por jurados. También les digo al público, ahí van a ver unos papeles, unas hojas para que puedan acompañarme, observaciones, comentarios o preguntas como para poder irme echando, dado que seguramente nos quedaremos cortos con el tiempo y por ahí no vamos a llegar a darles el micrófono. Sepan que pueden aportar lo que quieran aportar. Y por último, cuestiones de rigor. Esto se está filmando, ¿sí? Esto va a quedar grabado, va a estar sujeto a una edición y la idea es que si todos los expositores me dan su consentimiento, lo vamos a publicar en YouTube para que esté en internet esta jornada y que pueda por ahí ser provechoso para aquel que pueda indagar en la materia de juicio por jurados. Antes que nada, voy a hacer la presentación de los expositores y haremos una pequeña introducción sobre la temática, porque también tenemos acá alumnos del CENS 451, Escobar y Delfines, que están por allá atrás, con quienes se ha trabajado esta temática y nos parecía muy interesante que vengan por ahí con algunas herramientas y que en este conversatorio se puedan llevar aún más a sus casas. Por la Fiscalía tenemos al doctor José Luis Castaño, que es fiscal general interino, también fiscal de juicio, Cristian Fabio, de la Fiscalía número 4 de Escobar, de la temática de violencia familiar y de género, y el doctor Martín Soca, fiscal de juicio, que les pido un fuerte aplauso por estar acá y por agradecerme. Por mi siempre querida defensa oficial, acá los doctores Fabiana Ferentín, defensor oficial de Escobar, y el doctor Flavio Hernán Águila, defensor oficial también de Escobar. Les pido un aplauso y muchas gracias por estar. Nos honran también con su presencia los doctores Daniel Rópolo, que es juez del Tribunal número 2 de Campana, de competencia obviamente también en Escobar, vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, y el doctor Mariano Chausis, flamante juez de garantías número 4 de Escobar y que estuvo subrogando primero juzgado correccional y después en Tribunal Criminal, y presidente del Colegio de Magistrados. También les pido un fuerte aplauso. Nos acompaña también por último el doctor Cristian Rondinella, que es abogado de la matrícula y también miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Zárate Campana. Todos ellos han participado de juicio por jurado, han litigado desde cada uno desde sus roles, y por eso nos pareció interesante desde la Secretaría de Legal y Técnica hacer este conversatorio y que nos podamos llevar esta herramienta no solo para ustedes, sino también para nosotros mismos, para la comunidad judicial, para la comunidad académica, la comunidad jurídica, y reflexionar sobre el juicio por jurados. Breve introducción con respecto al juicio por jurados, para todos los que estamos acá. En la provincia de Buenos Aires, desde el año 2015, una persona acusada de cometer un delito grave, cuyo máximo tenga más de 15 años, puede elegir ser juzgado no ya por un juez técnico, profesional, como se los conoce, sino ser juzgado por sus pares, por 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres, que van a definir ni más ni menos de si esa persona acusada de un delito es culpable o no culpable de ese delito. Esto tiene muchas personas a favor, de la comunidad jurídica, judicial, académica, y algunos que por ahí no están a favor. Y a partir de la misma práctica también se van generando los debates, así que un poco
la idea de este conversatorio también es que hagamos ese tipo de reflexiones. Dicho esto, arrancamos con el primer disparador, ¿sí? Como les decía, la persona acusada, un imputado, denunciado de cometer un delito, llega un momento del proceso en donde elige si va a ir a un juicio común ordinario, donde la fiscalía lo va a acusar, la defensa lo va a defender, lo va a asesorar, y un juez técnico resuelve. Pero a partir del año 2015 puede elegir esto que decíamos. 12 personas, 6 hombres, 6 mujeres que no están técnicamente empapados del derecho, que van a sentarse, van a escuchar a la fiscalía, van a escuchar a la defensoría y van a resolver si es culpable o no culpable sin tener que explicar sus fundamentos. Y con este primer disparador vamos a darle la palabra a la defensa oficial, en este caso a la doctora Florentini y a la doctora Águila, para que nos cuenten un poco este momento, ¿no? Esta oportunidad del imputado, de la persona acusada, de elegir esta manera de ser juzgado, y bueno, cómo se juega ese rol en la defensa oficial a la hora de asesorar a esta persona. Gracias, Nicolás, por la invitación. Me parece la idea muy buena de debatir cuál ha sido la experiencia en este departamento judicial, como en tantos otros también ha habido, de lo que es el juicio por jurados. Como bien vos lo expresás, una vez culminada la investigación, la Fiscalía lleva la causa a juicio y la defensa, en ese caso, tiene un plazo para decirle al juez interviniente si la persona va a ser juzgada por un juicio por jurados o por un juicio común. En primer término, aclarar que la decisión es de la persona, no del defensor. La persona es la que decide en base al asesoramiento que se le da desde el lado de la defensa. Y esa garantía que tiene constitucional de ser juzgado por un juicio por jurados es la que, en todo caso, es la persona acusada del delito la que debe renunciar. Como la mayoría de ustedes saben, hay muchas caras conocidas del Poder Judicial, hay una cantidad de expedientes que no llegan a juicio oral, que se resuelven por una vía alternativa, juicio abreviado, en el caso de los delitos graves que podrían ser juzgados por juicio por jurado. Por lo tanto, vamos a tener un porcentaje amplio de casos que en principio no vamos a llegar a juicio. En esos casos, la defensa opta generalmente por aplicar la renuncia a ser juzgado por jurados que prevé la normativa. Después vamos a tener quizás una serie de casos donde la prueba puede estar discutida, la defensa puede tener una expectativa favorable de cómo se resuelve el caso, y en esos casos, en principio, no es una regla fija, pero sí nuestra recomendación es hacer juicio por jurados. ¿Y por qué nuestra recomendación es hacer juicio por jurados? Hay varias razones, pero creo que puedo sintetizar en dos las importantes. La primera de ellas es que en el juicio por jurados, la Fiscalía y la defensa empezamos el debate en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones porque toda la prueba en el juicio por jurados hay que producirla durante esos días del juicio por jurados. En el juicio por jurados no está permitida la incorporación por lectura. En muchos casos, en el juicio común, la Fiscalía logra la incorporación por lectura de prueba que en general desfavorece al imputado. Por lo tanto, en el juicio con jueces ya arrancamos con una desventaja en ese sentido, por cuanto la Fiscalía ya cuenta con prueba a favor para una eventual condena de la persona acusada del delito. Por lo tanto, en el juicio por jurado eso no se da. Se arranca en igualdad de condiciones, lo cual para la defensa es absolutamente valorable y nos pone en igualdad de armas.
las mayorías que exige el Código Procesal para una eventual condena son mucho más exigentes que las que impone el juicio por jueces. Para lograr una perpetua, la Fiscalía tiene que lograr la unanimidad del jurado. Son 12 votos sobre 12 votos para lograr una pena de prisión perpetua. Y a su vez, para una condena por un delito, llamémoslo común, que no tenga una pena de prisión perpetua, la penalidad, la cantidad de votos necesarios por parte del jurado son de 10. Ustedes ven ahí claramente que tanto por la igualdad de armas que le estoy hablando, como así también por la cantidad de votos necesarios, claramente el juicio por jurados es una herramienta que permite a la defensa litigar en mayor igualdad de condiciones que la que contamos en oportunidad del juicio común. Nosotros en ese momento hablamos con la persona acusada del delito, les explicamos someramente, y tratando de ser lo más efectivo posible, de ventajas y desventajas de cada modo de juzgamiento. Y a partir de nuestro asesoramiento, la persona decide si adopta nuestra idea o puede acortarse de la misma. Como les digo, la opción es del imputado del delito. Por lo tanto, claramente, en base a esas circunstancias, en aquellos casos donde la defensa advierta que tiene posibilidades de éxito en un debate, ya sea con una absolución o con un cambio de calificación, en general se adopta la decisión de ir a juicio por jurados. ¿Sí? Bueno, gracias por la Más cerquita, sí. Gracias por la invitación. Bueno, agregar someramente algunas palabras. Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta cuando asesoramos respecto de la posibilidad de ejercer el derecho de defensa ante un tribunal de jurados o ante un tribunal con jueces técnicos en la etapa del juicio, lo que les explicamos a las personas imputadas también es la diferencia que tienen también respecto de que existe en el tribunal integrado por jurados o la selección de jurados la posibilidad de recusar sin causa por lo menos a 4 candidatos, además de las recusaciones con causas. Esto, por supuesto, tiende a lograr en la audiencia de selección un tribunal lo más imparcial y lo más independiente posible. Tiene que ver con la garantía de imparcialidad que uno busca para ser juzgado cuando es imputado de un delito grave. Además, también se les explica que ante el caso, que no sucede mucho, pero ha sucedido en este departamento judicial, de quedar el jurado estancado cuando se logran más de 8 votos, pero no de 10, en el caso de que el jurado, luego de votar 3 veces, porque es muy jurado estancado, tienen la posibilidad de ser juzgados nuevamente y en el caso de continuar estancados deben ser absueltos. Por otra parte, en el caso, y esto es muy importante, más allá de algún fallo que a los defensores nos disguste, es muy importante explicarles también que en el caso de veredictos de no culpabilidad de tribunales de jurados, esos veredictos no son recurribles para la parte acusadora. Y eso es muy importante, porque esta única instancia marca una diferencia sustancial
Porque en el caso de una sentencia dictada por un tribunal técnico, la parte acusadora tiene múltiples instancias hasta llegar a Corte de Nación para intentar lograr la condena del acusado. En cambio, lo que impone el Código de nuestra provincia es que el el veredicto absolutorio de un tribunal de jurados no es recurrible para la parte acusadora. Con lo cual, la Fiscalía o el particular damnificado tiene una única oportunidad de lograr la condena. Y esto tiene una vital importancia a la hora de decidir. Son cuestiones que son muy relevantes, que los imputados las tienen en cuenta. Con el correr de estos años, desde el 2015, por supuesto lo hemos transitado y lo hemos ido trabajando de distinta manera. Empezamos afrontando los juicios a uno, siempre colaborando todos los defensores, o un grupo por lo menos, y ahora estamos yendo a los juicios de tribunal de jurados de a dos. La verdad es que es una experiencia maravillosa. Como abogados, como defensores oficiales, ha sido una experiencia que realmente es muy gratificante. Trabajar en una causa de juicios por jurados desde el inicio creo que es de lo más lindo de nuestro rol como defensores oficiales. Es lo que uno quiere hacer cuando empieza a estudiar Derecho. Se lo recomiendo a los que estén creo que acá hay estudiantes secundarios. Realmente uno lo hace con pasión, cada uno lo hará en su rol, supongo, pero realmente creo que desde el inicio, y creo que esto va a seguir creciendo, porque si bien nuestra Constitución lo tenía desde el inicio, era una cláusula, todos lo sabemos, bueno, los abogados, problemática, y ahora recién se está aplicando para los delitos con una pena en expectativa mayor a 15 años o un concurso de delitos con pena mayor a 15 años. Pero la realidad es que la Constitución dice para los delitos criminales. Entonces, entendemos que esto se va a ampliar en el futuro, porque entendemos que los verdaderos jueces naturales que marca la Constitución son los jurados, los jueces de los hechos, las personas del pueblo, las personas que comparten la zona, la cultura, las costumbres de las personas imputadas y también de las víctimas. Representan el sistema de frenos y contrapesos y en definitiva es el ejercicio del pueblo, de la soberanía del pueblo, que le está poniendo un límite al Estado y le permite, si dicta el veredicto de condena, le permite, solo en ese caso, imponer una sanción penal al imputado. Por ahora, creo que nada más. Solo agregar que en el caso que asesoremos, elegir juicio por jurado, la causa va a ser elevada directamente al tribunal de juicio. La Cámara sorteará un tribunal de los únicos dos que hay en Zárate Campana, y allí se sorteará uno de los jueces integrantes del tribunal. Por otra parte, en el caso de que necesitaremos renunciar al tribunal de jurados, el juez de garantías
tiene que controlar en una audiencia con el imputado que esta renuncia se hizo con un asesoramiento que entendió, que comprendió que esa conformidad, ese consentimiento, esa renuncia, esa garantía se hizo con el debido asesoramiento y que ese consentimiento se prestó libremente. Todos damos fe que en este departamento el doctor Marino lo cumple acabadamente y realmente creo que bueno, en un futuro tal vez podamos afrontar más cantidad de juicios por jurados. La realidad es que el Estado no puede llevar a juicio todas las causas y los operadores judiciales, con la cantidad de cargos vacantes que tenemos, tampoco, más allá de todo lo que nos gusta el trabajo. No más para. Bueno, muchas gracias, doctora Fernández. Para la parte acusadora, la diferencia obviamente con un proceso ordinario y de juicio por jurados, y cómo lo ven ustedes desde su experiencia de la Fiscalía. Bueno, primero, por ser el más viejo, me tengo que... Bueno, como todos los tres que me precedieron, gracias por habernos invitado, gracias a ustedes por venir, porque si no, sería muy aburrida la conversación, ya nos conocemos todos desde hace muchísimos años. Nosotros tenemos un doble compromiso con relación a la preparación del juicio y la estrategia. Por una cuestión funcional, venimos separando la instrucción del juicio desde el inicio del código allá por el 98. Esta división tiene ventajas y desventajas. Una ventaja importante para los tribunales, puedo decir, que es tener siempre un fiscal para hacer los juicios. Cuando, como nos pasa ahora que nos faltan fiscales porque están demoradas las designaciones o hay algunas situaciones particulares de algunos de ellos, tenemos que empezar a cubrirnos. Y a veces el cubrirnos hace que faltemos algunas audiencias, no tengamos tiempo para estar de turno y en el juicio. Creo que con la experiencia que hemos tenido todos hasta ahora es muy bueno que el fiscal de instrucción pueda realizar el propio juicio. Porque cuando hablamos de teoría del caso, cuando hablamos de la investigación, conocer el origen, conocer el trasfondo de estas personas que están viviendo en el conflicto, porque la víctima es muy importante, a veces hablamos del imputado, los derechos del imputado, las víctimas tienen toda una carga atrás de esto, que a veces es difícil de transferir de fiscal a fiscal. Cuando se inició esto, más allá de la subsistemática que Cristian ya estaba, Martín Soca había una UFI6 que era especializada para homicidios y delitos graves que podían llegar a juicio por jurado, y había que articular un poco la función entre la instrucción y el juicio, porque muchas veces creo que el derecho es una ciencia y la investigación es lo más científico que hay. El derecho penal no es voluntarista, no es que se hace el delito que yo me imagino que quiero que pase, sino que necesitamos investigar y en función de las pruebas que podamos colectar a lo largo de la etapa de investigación, es cuando tenemos que empezar a tener una probabilidad de que un hecho haya ocurrido de determinada manera. Nosotros tenemos que ir a juicio, en el juicio no se investiga, se acreditan hechos. Nosotros tenemos que decir qué queremos probar y tenemos que ir hacia ese lugar. No podemos ir a descubrir qué pasa en un juicio. Porque ni los jueces técnicos ni los jueces de un jurado pueden estar esperando a ver qué nos depara el destino. ¿Qué va a pasar? Tenemos que ir con una idea clara de lo que pasa. Para eso tenemos que agotar la investigación y en la etapa de la requisitoria de citación a juicio tenemos que llevar nuestra hipótesis de trabajo lo más concentrada posible para también acotar un poco la decisión de la defensa. Toda la ciencia de la defensa a veces dicen, con esta calificación que hay, vamos a un juicio por jurado que no lo condena. No lo dicen porque son discretos, pero pasa eso. Entonces, nosotros no tenemos que darle tanto pie a la defensa. Acá hay un defensor que también hace poco tenía una causa por jurados que consiguió una salida alternativa bastante buena.
y el juicio por jurado se dejó de hacer y terminó en suspensión del juicio por jurado. Entonces, no podemos elevar banderas con expectativas de pena muy altas porque les hace mal a las víctimas también, a todos nos hace mal que querramos ir por una privación ilegal de la libertad agravada por 28.000 agravantes, que tengo una expectativa de pena de 20 años y cuando llegamos al juicio por jurado resulta que se nos empezaron a ir las agravantes y terminamos en un delito mucho menor. Tenemos que concentrarnos como fiscales para que la expectativa de la víctima y de la defensa y del imputado sea lo más realista posible. Porque si no, todos quedamos defraudados en el sistema. De los jurídicos van a hablar ellos que están más actualizados. Una cosita para complementar lo que decía Pedro. Bueno, buenas tardes. Ya Nico nos presentó, agradecer a Vicky de Noraí, a Nico y al director y a todas las autoridades que han organizado esto. Y antes de empezar, y tirar algunos disparadores polémicos desde ya, porque muchos de los que están acá se van a dar cuenta que lo que voy a decir por ahí suena polémico por la actividad que venimos haciendo durante todos los días. Quiero hacer una cosita pequeña, pero sí un reconocimiento especial a este que tengo al lado. Porque Martín, y Pepe no me va a dejar mentir, hace muchos años empezó con esta movida del juicio por jurado en nuestro departamento judicial, solo, con un equipo que lo fue armando, y que yo decir que tengo experiencia es demasiado, porque en realidad hice 3, 4 juicios por jurados, a veces te puedo ganar, a veces te puedo perder, pero siempre mirando lo que él había hecho desde un primer comienzo. Entonces me parece que es importante que todos sepan que quien comenzó, si bien había fiscales litigantes desde hace mucho tiempo y demás, que se puso la bandera fue Martín, y eso lo quiero que ustedes conozcan y lo sepan, porque es muy importante para nosotros lo que vimos después y lo que empezamos a lidiar con él. Nada más. Ahora, lo que quería decir, ya más o menos los chicos de la defensa han contado lo que es la línea de tiempo, desde qué momento ellos eligen, cuándo asesoran a un defendido para la organización de un debate de esta manera, el juicio, no un debate, el juicio de jurados. Quiero contarles la experiencia que me ha tocado con relación a ser el fiscal que investigó el caso, que llevó adelante la instrucción, todos los elementos de prueba, y después me ha tocado hacer el juicio propiamente dicho. La verdad, les puedo asegurar que hay una noche y hay un día entre ser fiscal de juicio o ser fiscal de instrucción y ser el fiscal de todo el caso. Me ha tocado algunos debates donde no haber sido el fiscal de la instrucción y no tener la prueba desde el comienzo, sin perjuicio desde que me ha tocado por asignación realizarlo, hemos tratado de involucrarnos y demás, pero les puedo asegurar que no es lo mismo. Y lo que vengo a decir también y a reivindicar y a poner en práctica es el lugar derecho. Como fiscales, como instructores, como secretarios, como integrantes del Ministerio Público Fiscal, no podemos permitirnos más no cubrir el lugar derecho. Les puedo asegurar que en un debate, como parte acusadora, es espectacular haber conocido el hecho desde el primer momento, haber estado involucrado en los elementos de la evidencia primigenia, digamos, que después se va a convertir en prueba en el juicio. La verdad que no tiene tan poco valor como por ahí hoy en día, por las circunstancias que decía Pepe recién, de la falta de vacante, cobertura, nos subrogamos uno al otro, vamos cubriendo, pero lo ideal, nosotros vamos a apuntar a lo ideal. Y lo ideal es eso, ¿no? Tener la prueba en mente para poder litigar, para poder llevar adelante la teoría del caso de la manera que a nosotros nos gusta. Como decía Fabiana recién, a quien le gusta litigar, no hay nada mejor que conocer la prueba, que conocer los actores, que conocer todo lo que tiene que ver con un proceso. Y eso simplemente se gana involucrándose en el caso. Entiendo las dificultades que a veces nos suceden en el día a día, porque nos falta gente y bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero lo más importante es poder tratar de armar equipos. Tanto Martín como yo tenemos equipos armados, equipos que fuimos formando, y como decían los chicos recién, a veces con errores, las prácticas, las buenas prácticas, uno trata de adquirirlas, las adquiere en la teoría, pero después en la práctica precisamente empiezan los inconvenientes. Entonces,
me parece que por ahí, como para llevarnos hoy en día, para los funcionarios judiciales, para los que les toca estar del lado del Ministerio Público Fiscal, dos cositas. Conocer el hecho desde el primer momento, involucrarse en el hecho, conocer a las partes, o sea, en realidad los roles, los actores en realidad de un caso, y tratar ese caso. Después vamos a ir abriendo algunas partes técnicas. Pero yo quería empezar esta exposición, este intercambio de ideas o esta charla, contándoles el primer comienzo de lo que después va a ser el juicio, probablemente dicho, como dijeron los chicos. Seguramente Martín ahora les va a contar algunas particularidades que tienen que ver con la etapa ya de preparación del caso, la etapa preparatoria, y bueno, más se van a ir sucediendo distintos disparadores. Gracias. Bueno, en primer lugar, le agradezco a todos su presencia, a los organizadores, y también las palabras de quien me precedió un poco exageradas, son para mi gusto, pero bueno. Ya se ha hablado de la teoría del caso. Creo que lo importante en los juicios por jurado es, por lo menos es mi forma de ver este tipo de procesos, que todo gravita en la forma en la cual uno va a llevar la información al caso. El doctor Castaño nos habló de que uno no va a investigar al juicio. Son dos etapas completamente distintas. Está la primera etapa de instrucción, somos abogados, ya lo sabemos. En esa etapa se buscan evidencias, no se habla de prueba, porque la prueba se realiza directamente en el debate, es en el lugar en el cual puede ser controlada por la defensa. Pero por eso el doctor dijo que no se va a investigar al juicio. Se habla, generalmente, en las técnicas de litigación, de que al juicio no se va a pescar. Por ejemplo, una máxima es que nunca se realiza una pregunta que no se sabe la respuesta. ¿Y cómo se obtiene eso? Trabajando la causa, trabajando la teoría del caso, y lo ideal es, como habíamos hablado, como dijo Cristian, conocer el caso desde el inicio. Lo ideal es que el mismo fiscal sea el fiscal de la etapa preparatoria el que va a llevar esto adelante en el juicio. Que sepa cuáles son los puntos fuertes, los presupuestos fácticos con los cuales nosotros vamos a acreditar nuestra teoría del caso. En la primera etapa, uno cuando va recolectando distintos elementos sabe que tiene un hecho delictivo, pero en muchas oportunidades, desde el comienzo de la investigación, se va perfilando esa teoría del caso. El otro día escuché al doctor Rúa, uno de los más importantes doctrinarios sobre el tema de litigación, hablar que él refirió que los americanos no hablaban mucho, no tenían mucho escrito sobre teoría del caso. ¿Por qué no tenían mucho escrito sobre teoría del caso? Él tiene editado un libro directamente sobre teoría del caso, pero la cuestión es que los americanos consideran que todo el juicio es la teoría del caso, no solamente el hecho punible o lo que se redacta cuando se va a tomar un indagatorio. Todos los elementos del juicio, todos los elementos de la etapa preparatoria configuran esa teoría del caso. Y por eso, a mí me parece que lo más importante dentro de un juicio por jurado y dentro también de un juicio por jueces técnicos es la calidad de la información que uno va a llevar. Esto transforma de alguna forma el mecanismo en el cual uno tiene las entrevistas, tanto con los testigos como con los peritos. Uno se encuentra en muchas oportunidades que en los juicios por jueces técnicos tiene un camino ya allanado, que hay situaciones que no tiene que explicar. Como por ejemplo, esta prueba, este celular fue hallado en un allanamiento. Uno en algunas oportunidades en el juicio por jurado tiene que explicar en qué circunstancias se generó un allanamiento, cuándo se puede pedir, quién lo autoriza, quién lo pide, qué es lo que se obtiene, cómo se obtuvo esta prueba material. Todas esas circunstancias no es necesario explicarlo posiblemente en un juicio, posiblemente no, perdón, no es necesario explicarlo en un juicio con jueces técnicos. Pero si nosotros tenemos que preocuparnos por la calidad de la información que vamos a llevar, tenemos que explicar todo, no podemos dejar por sobreentendido ninguna circunstancia concreta, por más que nos parezca a nosotros algo obvio. Tenemos que explicar en muchas oportunidades, si vamos a llevar, por ejemplo, un perito, tenemos que explicar en qué circunstancias se requiere un conocimiento específico sobre una cuestión.
¿Cuál es la acción que realiza el perito? ¿Cuál es la función que cumple? ¿Por qué se requiere la presencia de un perito? Todas estas cuestiones son fundamentales en el juicio para poder preparar la teoría del caso e ir elaborándola. La teoría del caso debe ser acreditada con lo que yo mencioné de paso, de forma rápida, que son los presupuestos fácticos. Cuando uno tiene la entrevista y la preparación del caso con los testigos que va a llevar al juicio, uno primero debe elaborar con esa persona un vínculo, una conversación en la cual se hable el mismo idioma. Porque si no, uno corre el riesgo de hablar en distintas direcciones y no llegar nunca a un punto en el cual los dos discursos se crucen. La persona con la que uno se está entrevistando en la preparación del juicio es una persona que posiblemente ha pasado por una situación terrible, que debe recordar momentos que fueron terribles. Uno debe explicarle qué es lo que necesita acreditar. No es una lista de preguntas, sino simplificar toda la cuestión a los presupuestos fácticos que son relevantes jurídicamente. Explicarle, en palabras sencillas, qué es un presupuesto fáctico y por qué nosotros tenemos la necesidad de acreditar esas circunstancias. Esto es fundamental porque hay una gran diferencia entre los testigos que uno ha podido lograr esta preparación en muchas oportunidades, ya sea por la distancia, ya sea por falta de tiempo, por cuestiones económicas que a lo mejor los testigos no se pueden desplazar. Uno se encuentra en la imposibilidad de tener esta charla previa con el testigo. O incluso hay algunos hechos que han ocurrido a lo mejor 1 o 2 años antes de que la persona declare. Si uno no vuelve a hablar sobre estos elementos, explica cuáles son las necesidades y aparte, no solamente cuáles son las necesidades del Ministerio Público, sino en sí en qué consiste un juicio. Explicar esto de que es un sistema en el cual uno lleva información y debe bregar por la calidad de la información. Cuando uno entrevista con un testigo, explica que lo ideal es que ese testigo vaya aportando todos los elementos que nosotros necesitamos y que podemos hacer preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo? Que no podemos insinuar la respuesta. Todo esto es una situación que es poco natural, por eso se habla de examen de testigos. Y esto es bueno explicárselo a los testigos. Atento a que es poco natural que a alguien le pregunten algo que ya se habló. El testigo puede pensar, pero si a mí esto yo ya lo conté, ya se lo conté a usted, ya lo conté en la comisaría, los jueces lo saben, el jurado lo tiene que saber porque está ahí y señalan en el expediente. No, hay que explicarle que el jurado no tiene acceso al expediente, lo que hablaba hoy el doctor, que no se introducen elementos por escrito, que no hay introducción por lectura de ninguna declaración, de ninguna pericia. Que todos tenemos que, la prueba se realiza en el debate. Eso es algo crucial que tiene que entender el testigo, porque si no puede creer, como ya lo contó en una oportunidad, no es necesario. Entonces, ese vínculo que uno establece con el testigo es fundamental realizarlo antes del debate. Uno no puede conocer a ese testigo o haberlo visto la primera vez que le tomó una instrucción, declaración para pedir una detención. Uno tiene que trabajar poco tiempo antes del debate para poder permitir que ese testigo pueda volcar toda la información que nosotros necesitamos que vuelque en etapa de juicio. Hoy cuando me refería a que uno no hace una lista de preguntas, ensaya con el testigo, por eso yo hacía la aclaración de que el testigo debe saber qué es lo que nosotros necesitamos. Eso abre terriblemente la charla con ese testigo y lo tranquiliza. Lo primero que uno debe lograr en el testigo es que el testigo esté tranquilo, que sepa quiénes son los actores, porque si uno es una persona que está entrando en un recinto, no sabe quién le va a preguntar, no sabe que le van a leer los artículos del Código Penal referentes a falso testimonio. Si no se le advierte eso, hasta se puede asustar y quedarse pensando en eso. La preparación del testigo va incluso hasta qué colectivo se tiene que tomar para llegar al tribunal. El testigo tiene que estar lo más tranquilo posible para poder acreditar esa realidad del caso que nosotros llevamos. No me quiero extender mucho con el tema de la preparación del testigo, del examen del testigo, porque
supuestamente lo que íbamos a hablar, era el tema de la teoría del caso. La teoría del caso, como bien lo dijo Cristian, se empieza a elaborar desde el momento en que nosotros como fiscales recibimos un llamado, a lo mejor a las 3 de la mañana. Ahí ya empezamos a esbozar una teoría del caso sobre lo que fue ocurriendo. Y vamos a ir viendo qué presupuestos fácticos tenemos a lo largo de toda la instrucción como para poderlo llevar a cabo. Con respecto a los profesionales que actúan, que nosotros vamos a llevar a juicio, en muchas oportunidades también tenemos en los juicios por jurado la necesidad de tener un diálogo con ellos que sea lo más llano posible. Porque si no, hay en muchas oportunidades circunstancias que no van a ser comprendidas, entendidas ni siquiera por nosotros mismos, porque nosotros cuando hay un técnico, cuando hay un conocimiento técnico, y no se nos aplica con palabras claras, quedamos fuera de ese discurso. Todos los discursos técnicos tienen dos caras habitualmente. Una es la de la economía. Entre pares se entienden mejor hablando con vocabulario técnico. Pero por otro lado, eso es una cuestión de economía, ¿no? Si hay un término técnico entre médicos, por ejemplo, shock hipovolémico, es más complejo explicar lo que es un shock hipovolémico, porque entre médicos se van a entender con esa cuestión. Pero también tiene otra cara el vocabulario técnico, y es dejar gente fuera del discurso. Yo hoy estaba hablando de lo importante en un debate es la calidad de la información que se lleve a ese debate. Si nosotros no tenemos esa conversación con el perito que vamos a llevar a juicio, corremos el riesgo que la información no llegue a quien tiene que decidir y a quien va a adoptar la teoría del caso del Ministerio Público o el de la Defensa. Y te completo con una cosita. Y además de conocer nosotros a nuestros testigos, ¿sí? Conocer nosotros a nuestros testigos, también adelantarnos y conocer los testigos de la otra parte. Para saber lo que adelantarnos, ¿sí? En lo que la otra parte posiblemente pueda preguntar. Eso es muy importante. O sea, más allá de conocer a nuestros testigos, lo que van a venir a decir, prepararlos, o sea, tener toda esa fuente de información que nos van a traer nuestros testigos, sí estudiar muy bien quiénes son los posibles testigos de la otra parte. Bueno, muchas gracias. No sé, sí, doctor. Es algo muy corto. Incluso también explicarle a los testigos que nosotros somos los que primero los interrogamos. Por eso se llama en la teoría de la litigación examen directo de testigo, porque uno le va a hacer preguntas, todas las preguntas que uno le va a hacer al testigo sabe la respuesta. Esas preguntas abiertas, qué, cómo, dónde, cuándo. El testigo tiene que entender eso, que vamos a preguntar todas cosas que nosotros ya sabemos, porque el destinatario de esa información es el jurado. No me lo está contando a mí, se lo tiene que estar contando al jurado. Le tenemos que explicar también, y esto es algo para mí muy importante, que el jurado se tiene que acordar de lo que dice el testigo, no de lo que el fiscal preguntó. Si se acuerda más de lo que preguntó el fiscal, el trabajo está mal hecho. El fiscal tiene que pasar totalmente desapercibido para el jurado en el examen de los testigos que uno lleva, ¿no? Distinto es el caso de los testigos de la defensa. Pero en el caso de los testigos que uno lleva, tiene que pasar lo más desapercibido posible. El protagonista es el testigo. Ese es el que debe hablarle al jurado. Uno tiene que tener el control con estas preguntas, que yo siempre digo de qué, cómo, dónde, cuándo, de que no se vaya por las ramas, que empiece a hablar sobre cuestiones que no son relevantes, que no son pertinentes. Porque también todos hemos ido a una clase cuando un expositor o cuando un profesor habla más de 45 minutos, empezamos a pensar en cualquier cosa. Al jurado le pasa lo mismo. Si el testigo está hablando y está contando todavía durante 10 minutos como entró a la casa, perdemos la posibilidad de acreditar bien el presupuesto fáctico que nosotros nos importa. Ese hecho que tiene una relevancia jurídica, por lo cual podemos acreditar nuestra teoría del caso. También hay que explicarle que después viene el contraexamen del testigo a manos de la defensa. Ahí ya la defensa generalmente aplica una técnica distinta. Ya no son preguntas abiertas, van a ser preguntas cerradas, hay muchas oportunidades. Se va a cuestionar algunos detalles de su declaración, detalles como
en qué circunstancias pudo ver, a qué distancia estaba, qué hora era, había iluminación en la calle, cómo pudo estar tan seguro de la vestimenta que llevaba puesta si lo vio durante pocos minutos. No se le preguntó, no se le sugirió esa pregunta. Hay que tratar de adelantar para que el testigo esté lo más tranquilo posible. Yo cuando tengo esta entrevista con los testigos, lo fundamental para mí es eso, que el testigo sepa y no tenga sorpresas, porque cuando tiene sorpresas puede asustarse y no volcar esa información que a nosotros nos importa. Un bocadillo. Con relación a los testigos, y se hablaba de examen y contraexamen, lo que es muy importante, que a diferencia de lo que nos puede pasar con jueces técnicos, que los jueces, por ejemplo, a todos los peritos oficiales los conocen porque son los que van siempre a todos los juicios, en el juicio por jurado, por la naturaleza única de ese juez de los hechos, tenemos que acreditar a quienes van a declarar, explicarles por qué tenemos que escuchar más a esta persona, por qué merece el crédito de lo que diga. Entonces, un perito oficial que si en un juicio con jueces técnicos se presenta y es el licenciado que es psicólogo y todos lo conocen desde hace años porque declara en todos los juicios, no es lo mismo cuando estas 12 personas que la primera vez que llegan a una sala tienen que decir por qué le tengo que escuchar a este señor que se acaba de sentar. Eso es acreditar a un testigo. De la misma manera que la defensa va a tratar de que los testigos nuestros, que por ahí consideramos que son fuertes, con estos detalles de dónde estaba, cómo lo vio, si era de noche, lo vio un segundo, tienen que estar preparados a escuchar esas otras repreguntas por parte de la defensa. Y ser estratégicos, es decir, con relación a los testigos, qué testigo va a declarar primero, qué testigo va a impactar más, lo voy a dejar para el final, o sea, toda una estrategia, una dinámica, que eso, la experiencia misma te va llevando a qué testigo tiene un rol preponderante en ese caso y qué otro testigo viene a rellenar. Si funciona todo bien, no deberíamos llegar al juicio propiamente dicho con ese testigo que nos sirve. Se tendría que haber depurado antes, que seguramente los jueces van a tocar ahora el tema de la audiencia de preparación del juicio, ¿no? Bueno, escuchar a la Fiscalía, gracias a lo que es otro, porque pasan a hacer un rol de administrador del juicio, de explicarle al jurado, a ese jurado que no está quizá capacitado en derecho. Y antes de darle la palabra, les agrego dos preguntas que hace el público, como para que lo tengan en cuenta y nos vamos metiendo un poco ya en el plano de lo subjetivo y de cómo lo viven ustedes como funcionarios, como magistrados. Por un lado, la cuestión del proceso de selección de jurados, una vez que está radicada la causa, ¿sí? Cómo se da desde la radicación de la causa, el sorteo y el proceso de selección, es una de las preguntas que hacen acá. El prejuicio que los ciudadanos no abogados, de que los ciudadanos no abogados no están preparados para juzgar, conforme a su experiencia, ¿cuál es su opinión? Y por último también, como para ya tener tres preguntas, en la experiencia de juicio por jurados, acá en nuestro departamento judicial de Santa Campana, y también después la defensa, la fiscalía lo pueden comentar, si entienden que en casos donde hubo condenas y absoluciones, el tribunal hubiese resuelto de otra manera. ¿Sí? Así que bueno, le doy la palabra acá al doctor Rómulo y al doctor Chausis, jueces. Intentaremos estar a la altura. En primer lugar, para ser original, muchas gracias a la Secretaría de Ley Técnica que encabeza Nicolás por esta iniciativa tan importante que significa alfabetizar jurídicamente, parte del acceso a la justicia. Y esto es muy importante, porque si no están las leyes y después la ciudadanía no conoce, hoy aquí hay muchos operadores judiciales, pero hay muchos estudiantes también. Y esto pasa en otras áreas también, como el derecho al consumidor, tenemos la ley, pero si los ciudadanos, el pueblo no conoce, en definitiva no tiene esas herramientas cognitivas como para justamente pelear por esos derechos. Y también algo que es muy importante, le quiero agradecer acá a Alejandro que nos haya facilitado este espacio en una usina de conocimiento como es el colegio preuniversitario de la UBA, lo que tenemos la UBA, que tanto la queremos, pública, gratuita, laica. La verdad que se haya hecho este evento aquí tiene una significancia aún mayor. Así que muchísimas gracias por
por el espacio. Bueno, en primer lugar, segundo lugar ya, digamos que el juicio por jurado empodera a la ciudadanía y está en la Constitución. Ya con esto, digamos, se acaban las discusiones, porque hay 3 artículos de la Constitución Nacional, el 24, el 75, inciso 12, y el 118, que establecen, desde ya en 1853, no es una reforma posterior, que los debates se deben hacer por jurados en toda la nación. Y el año 2019, un fallo, que los invito a leer, porque muchos ya lo conocen, el fallo Canales de la Corte, donde hubo un planteo respecto a la provincia de Neuquén, si bueno, las mayorías, muchos planteos de las partes, donde la Corte ya zanjó la discusión y explica por qué cada provincia tiene la prerrogativa, en cada jurisdicción, de legislar todo lo atinente a las mayorías y a la forma que se lleva adelante el juicio por jurados. Ahora bien, desde el lado de los jueces somos quienes dirigimos el debate oral y público. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento? Bueno, una vez que ingresa la causa, sepamos que la causa tiene, todo proceso penal en la provincia de Buenos Aires, 3 partes. Una parte instructoria que tiene resabios inquisitivos, es decir, es escrita todavía, puede haber algún tipo de secreto de sumario, digamos, que está prevista la incomunicación, no se lleva adelante, que es de recolección de pruebas. Después viene una etapa intermedia de control de computación y después justamente la parte más importante que es el debate del público. El jurado va a decidir con su veredicto solo respecto de los hechos, es decir, el pueblo, los ciudadanos, lo que van a decidir es si el hecho existió y si el imputado, la imputada, los imputados y las imputadas fueron autores, partícipes, instigadores de ese hecho. El derecho, y ahí viene la parte por ahí compleja, lo decimos nosotros. Es decir, los jueces profesionales, mi querido amigo Daniel Rópolo y los otros colegas que llevamos adelante los juicios por jurados, tenemos que tener esta cintura que a veces es difícil porque uno va socializándose en su especialidad. Vieron que los médicos escriben difíciles, no se entiende. Bueno, los abogados a veces también escribimos difícil, utilizamos castellano antiguo, fecho, bueno. Entonces, bajar el derecho al ciudadano requiere de un ejercicio pedagógico, didáctico, de un esfuerzo para nosotros. Nosotros, los jueces, somos quienes tenemos que explicar el derecho aplicable a ese hecho. Si fue un homicidio doloso o culposo, por ejemplo. Imagínense un abuso sexual, gravemente. Hay tipos penales que son sencillos de explicar, un abuso sexual simple. Pero hay que explicar un gravemente ultrajante. ¿Sí? Y así hay tipos penales que son muy abiertos y requieren, por ejemplo, me ha tocado con la doctora un exceso en la legítima defensa, ¿se acuerdan? Porque las instrucciones se litigan también. Entonces, bueno, ¿cómo se le dice que es una legítima defensa propia de terceros o un exceso? ¿Sí? Todo esto, todas las garantías constitucionales, la presunción de inocencia, todo ello debemos explicarlo los jueces profesionales. Tenemos vedado absolutamente formular preguntas. Esto está absolutamente prohibido en el juicio por jurado. Si es un juicio profesional, tenemos la potestad de los jueces de realizar preguntas aclaratorias. ¿Sí? Cuando hay algún punto oscuro pasan las preguntas de los litigantes. Esta es otra, me parece otra de las causas por las cuales la defensa deviene el juicio por jurado, además de la mayoría y de todo lo que ya han explicado. Sepan ustedes que hay un padrón del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, todos los años, a través de la Rectoría de la provincia de Buenos Aires, sortea un padrón por departamento judicial. ¿Sí? Cada departamento judicial tiene un padrón que se va renovando anualmente de ciudadanos y ciudadanas que están en condiciones de ser sorteadas para formar parte del juicio por jurado. El sorteo se hace a través de la plataforma
la Suprema Corte de Justicia, y en un primer lugar se sortean 48 personas, mujeres y varones proporcionales, 50 y 50. Vienen a esta audiencia que se llama audiencia de Boydell, que la habrán visto en las películas. El caso de O.J. Simpson es famoso, donde los litigantes van a formular preguntas en base a su teoría del caso. Ustedes piensen que el jurado llega ese día sin saber absolutamente nada del hecho. Se entera ahí. ¿Sí? Entonces, allí, en esa audiencia de selección de jurados, van a quedar, a través de un procedimiento que está regulado en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, una cantidad menor a los 48. ¿Por qué? Porque primero hay un procedimiento de excusación. Algunos jurados se pueden excusar, por ejemplo, cuando si conocen alguna de las partes en el proceso, si han intervenido anteriormente, ¿sí? Porque lo que se busca es que el jurado sea como imparcial, ¿sí? Equidistante de las partes. Entonces, primero hay un procedimiento de excusación y después de recusación. La recusación es cuando los litigantes solicitan que algún jurado sea apartado. Y allí viene la cintura y la preparación de los litigantes, que son los verdaderos protagonistas, ¿no? Con su teoría del caso, con las preguntas, y después van a tener la posibilidad de recusar sin causa a 4 jurados. En definitiva, de los 48 terminan quedando por ahí 25, 30, se hace un sorteo y quedan 18. 12 titulares y 6 suplentes, en partes iguales. Se presta un juramento solemne, la fórmula que está en el código, y allí comienza el juicio propiamente dicho de jurados, donde los jueces, repito, ejercemos el poder de policía. Cuando hay una objeción, a veces los hacemos venir como son las películas, ¿no? Vienen al estrado, se hablan con las partes, se resuelve allí, a veces tenemos un cuarto intermedio, pero los jueces no decidimos si es culpable o no. En caso de que el veredicto sea de culpabilidad, entonces sí, ahí recién se abre un espacio, otro juicio, pequeño juicio, se llama de cesura, que es para discutir qué pena se le aplica. ¿Sí? Pero los jueces no decidimos en el juicio corporado respecto a la culpabilidad o inocencia del imputado o del imputado. Bueno, de las 3 preguntas respondo muy bien. ¿Cuál es la pregunta? Bueno. Las preguntas eran el doctor Pablo Echeverría, quien se le agradece, habla sobre el prejuicio, que los ciudadanos abogados no están preparados para juzgar si eso es real. Quizás después por ahí nos vamos a meter un poco más en la cuestión de la legitimidad y la experiencia. Bien. Bueno, nosotros vivimos, o sea, nos forjamos en prejuicios, ¿sí? Y creemos que el pueblo, los ciudadanos, no están capacitados. Y eso es un error. Hay que presenciar un juicio procurado para ver con la seriedad que se toman cada uno su responsabilidad. Muchas veces llegan, obviamente sin conocimientos, con cierto recelo, pero la experiencia es que cuando se termina el juicio, la evolución es absolutamente favorable. Quieren presenciar otro juicio procurado. Y además, cuando uno observa el tiempo y cómo deliberan, los jueces no podemos estar dentro de la deliberación, pero sí estamos en una sala contigua. Y con la seriedad, el tiempo que están deliberando. Con lo cual, esta es una falacia, esto de que todos tenemos prejuicios. Todos nos forjamos en el proceso de socialización a través de ideas, creencias y prejuicios. Les recomiendo una obra de teatro Boteros, que está en Metropolitan, no sé si la vieron, que trata un poco de los prejuicios. Con lo cual, esto de que el pueblo, los ciudadanos, no puede porque tiene prejuicios es una falacia. Sí, respecto al conocimiento técnico, no hace falta. Porque, a ver, yo no dije, seguramente el doctor Rómulo lo complete, que hay impedimentos para ser jurado.
¿sí? Es decir, se requiere tener entre 21 y 75 años y saber leer y escribir, y estar, digamos, apto física y psíquicamente. Con lo cual, si una persona puede razonar, tranquilamente puede ser juzgado y puede emitir un veredicto justo. Con lo cual, creo que es una idea, es una falacia. Es más, creo que el juicio por jurado empodera a la ciudadanía. Es una de las formas digamos, más democráticas que hay justamente en el ejercicio de la justicia, la expresión de la justicia. La justicia. Sí, perdón. Sí. Impedir que las personas que tienen entre 18 y 20 años no puedan ser juzgadas no tiene explicación alguna. Bueno, sí, seguramente cuando haya alguna reforma, quizá. Realmente debería cambiar. Nos llevamos esa idea para reformar la ley después de esta jornada. Doctor, no sé. Peor con los, si quiere- perdón, Sí. con relación a lo que dijo Adelante. Robert, peor con los menores. Ahora está en el tema de si los menores pueden ser juzgados Bueno, jurados o no. muy bien, doctor. Una de las preguntas que hace Claudio de Marchi, doctor, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto a la implementación de juicio por jurados en el fuero penal juvenil? Bueno, está en discusión ahora, pero bueno, el tema es que dice la Constitución que deben ser juzgados por sus pares. ¿Quiénes son los pares de esos menores que están en un proceso penal? Son los menores. Es un tema que está muy en discusión, no le vamos a encontrar la vuelta hoy, no están encontrando la vuelta todavía, pero bueno, es un tema de actualidad, el tema del fuero de responsabilidad y el juicio por jurados. Para llevarnos ahí dos puntos. La reforma de la ley con respecto al requisito, que es verdad, de 21 a 75 años es el requisito, por lo cual, ¿por qué un ciudadano que quizás puede votar a partir de los 16 no puede estar? Y después, la cuestión de la implementación del juicio por jurados en el fuero de responsabilidad penal juvenil. Mínimamente desde los 18 que se pueden casar, son Claro. mayores. Sí, sí, no se entiende por ahí, ¿no? Pueden contratar, pueden... Ese límite, es verdad, nos llevamos a ese punto para verlo. Y bueno, para darle la palabra al doctor, como para redondear el rol de los jueces, y la pregunta que nos quedó ahí en el aire fue que, del doctor Velázquez, con respecto a si consideran que podrían haber resuelto de otra manera en algún caso en particular. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las autoridades del municipio, a Nico, que nos ha invitado, y la concurrencia también del público en general. Bueno, haciendo un análisis, ya se dijo casi todo desde el punto de vista del procedimiento y la idea de la jornada, de este conversatorio, un poco intercambiar nuestras experiencias, escuchando con atención tanto en primer lugar a los señores defensores. A veces me pregunto digo, qué lástima que por ahí más abogados de la profesión, colegiados, no hayan venido a escuchar el conversatorio. Sí veo que hay algunos que están presentes, porque han sido muy elocuentes y a la hora de explicar la estrategia de seleccionar y aconsejar a los imputados, es decir, con la experiencia que tienen, que la mayoría de los casos, si alguien en la competencia particular lo hubiese conservado para sí, y sobre todo las bondades que tienen para el imputado desde el punto de vista de los requerimientos que se hacen para formar la mayoría para llegar a un veredicto condenatorio. Y también escuchar a los señores representantes del Ministerio Público Fiscal, el señor fiscal general, el doctor Soca, el doctor Fabio, también cuál es la estrategia de preparación. Sobre todo por también lo que decía la doctora, animando a que en el futuro se amplíe las posibilidades de alcanzar a otros delitos también que recaigan bajo la dinámica del juicio por jurado. Y de esa narración dio cuenta también cómo quedó desacreditado la presentación que se hizo cuando se presentó el proyecto en la provincia del juicio por jurado. El gobernador Scioli había dicho
que era, recuerdo haberlo escuchado, para que los presos no salgan por una puerta y entren por la otra. Y retomando ahora la campaña política que se avisora, que todavía no he escuchado decir, pero en otras oportunidades se han dicho, que los presos se le oxiden las manos en las cárceles, quiere decir que hay un cierto componente de la sociedad en general que adhiere a esa conducta, si no, no se direccionarían las candidaturas en ese recorrido. Con lo cual también esto me anima a decir que siempre debe ser conservado, aún en futuras reformas, el juicio por jurado como una garantía constitucional del imputado. Porque un imputado que escucha decir esas propuestas legislativas y que hay cierto consenso de la sociedad, puede también pensar que a la hora de seleccionar qué camino seguir, un juicio tradicional o un juicio por jurado, que en ambos casos son personas, y con esto contesto la pregunta que se hacía, si una persona que no conoce derecho puede ser integrante del jurado. Sí, por supuesto que puede serlo, tiene que valorar nada más que la prueba. Pueda seleccionar él si voy al juicio por jurado o a un juicio tradicional, que también los jueces de carrera pueden estar influenciados por esas circunstancias, también por el lofer judicial, que tanto se denuncia. Pero bueno, en esas ocasiones el juez de carrera debe dar cuenta por escrito por qué llega a esa conclusión, y si es arbitraria la definición, es más sencillo de darle ubicuidad de quienes lo hacen en un lugar cerrado y por la íntima convicción. Entonces, considero que esa garantía, tal cual la explicaron con meridiana claridad el doctor Águila, la doctora Florentín, en futura reforma no comparto yo el sistema procesal de la provincia de Neuquén, que todos los juicios tienen que ser seleccionados por jurado. Debe ser siempre el imputado el que debe tomar esa definición. La otra pregunta que radicaba ahí, que era con el tema de la propuesta de la dinámica de los jurados. Bueno, en un comienzo tuvimos bastantes dificultades a la hora de realizar las citaciones, y lógicamente yo quiero destacar la labor en lo que a mí respecta de los empleados administrativos del tribunal, de los prosecretarios, secretarias, porque en manos de ellos está, porque como ustedes se han dado cuenta, todos los aquí presentes que no pertenecen al Poder Judicial, el proceso por jurado radica fundamentalmente en la labor de la defensa y de la fiscalía. Nosotros tenemos que gestionar administrativamente y asegurar la realización del juicio. Y en eso la labor de las empleadas y empleados, desde las citaciones de los jurados, que en principio, creo que, si mal no recuerdo, me corregirán, se hacían a través de la oficina del Poder Judicial, que no la querían realizar, se negaban a hacerla, la policía no la puede hacer, así que hasta con los vehículos particulares, los primeros juicios de los funcionarios del tribunal, eso hoy está más aceitado. Creo que habría que perfeccionar e indagar más algún tipo, al menos de llamado de atención para quienes no vienen, porque si estamos 48, pero estamos siempre en 32, y con esas 18 personas que no vienen a cumplir con la carga pública, el Estado es más o menos como que los que no van a votar. No hay, digamos, un control, o no se hace un control. Eso sería una cuestión técnica a perfeccionar. Y después cabe decir, no me quiero extender más porque seguramente hay muchas más opiniones sobre el particular y más voces para escuchar, pero lo cierto es que desde el punto de vista del tribunal incluso no hay que tenerle miedo a la institución, temor, hay que gestionar,
y hemos realizado 3-4 juicios durante la pandemia, uno de ellos aquí en la ciudad de Escobar, sacando al tribunal, con lo cual también hubo voluntad de parte del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, porque había que trasladarse a otro lugar, y se realizó. Y como lo decía por ahí Mariano recién, es cierto que, por supuesto, es algo nuevo. La gente, cuando las y los convocados, cuando llegan a la mañana, lo sabrán mejor que yo, quienes lo reciben llegan con cierta reticencia. Pero bueno, al final se van con una buena experiencia, se van contentos de haber asumido la responsabilidad, y con esos detalles que daba, creo que es una institución que la debemos gestionar. Los jueces no estamos para hacer las leyes, sino para gestionar las normas. Sí, Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Puedo aportar algo, un avance con relación a lo que dice Daniel? Y está relacionado con lo que decía recién Flavio hace un ratito, el tema de los delitos graves y el mínimo ese de 15 años. Casi en nuestro departamento judicial eso está medio zanjado ya por un fallo de Cámara, donde ya ha resuelto que puede hacerse un juicio por jurados en un delito cuya pena no es mínima de 15 años, pero sí es un hecho grave. Es decir, valoraron el hecho y no el tope que le fija el Código Penal. Es un planteo del doctor Ávila ante la Cámara que satisfactoriamente lo ha resuelto. Bueno, interesante, de alguna manera, lograr un juicio por jurado más allá del requisito de tan estricto, ¿no? Como para ir hacia la etapa final de la charla, y lo vamos a meter un poco por ahí para hacer un punteíto con cada uno. Yo le daba la palabra al doctor Rondinella, que casualmente acá el doctor Rómulo mencionaba uno de los juicios que se hizo en Escobar durante la pandemia, y con todo lo que tuvo que ver un operativo de sacar al tribunal y que el jurado venga al Polo de Educación Superior. Bueno, el doctor Rondinella, que nos va a dar ahí una palabra desde su rol de abogado de la matrícula. Veo que hay otros abogados de la matrícula acá y que, bueno, me interesaba también que contemos con ese enfoque, y como para ya ir metiéndonos en el otro tema, y me parece interesante que nos llevemos de acá, la legitimidad que genera el juicio por jurados en la sociedad, y esto de lo que se llama acercar la justicia a la sociedad. Digo, después de que hable el doctor Rondinella, ya abrir la palabra sin tantas limitaciones, para que cuenten desde su perspectiva, desde la defensa, la fiscalía, desde la matrícula, desde los jueces, cómo vieron a la gente, desde que les llega la notificación de que tienen que ser jurados, por ahí un poco enojados al principio, durante el juicio, y después cómo finalizan, ¿no?, el juicio, cómo se van después de justamente tener que decidir un caso. Así que, doctor Rondinella, le doy la palabra. Bueno, primero gracias por la invitación a todos y a todas. Aprovecho que estamos en un espacio de educación pública. Aparte de abogado, soy docente y director de una escuela pública, así que en cada lugar que se pueda decir una palabra en estos días, quiero expresar mi rechazo a esa violencia que están sufriendo los docentes en Jujuy. Que quede claro que esa no es una forma de resolver los conflictos. Después, en cuanto a la invitación de Nicolás para participar de esto, mucho no resistí lo más que pude. La verdad, fue sí, es complicado para el sistema judicial, jueces y fiscales, los procesos de juicio por jurados, es mucho más complicado para los abogados de la matrícula. Quise consultar con abogados de la Comisión de Derecho Penal, abogados compañeros y amigos, y la verdad no había dónde consultar del proceso, porque las experiencias, no había casi experiencias en el partido. Hubiese disfrutado, me hubiese sido muy útil poder participar de un conversatorio como este, como oyentes, para poder encarar mejor el proceso y aprender de lo que dijo Soga, que es un fiscal maravilloso, y aprendí mucho del proceso estando a su lado, que en la preparación de los testigos hay que ver incluso hasta el recorrido del colectivo, y me vi a última hora, con llamados sobre la noche, yendo a buscar testigos en la madrugada para que vayan a declarar. Llegué con la inocencia que marcaba el doctor Chaucis, de que
las personas de los juicios procurados no tienen novedad en los casos, y no quisiera ofenderlo, pero no es así. En realidad llegan influidos por los medios, las noticias de hechos en barrios, porque somos un barrio todavía, localidades pequeñas, de hechos gravosos, se esparcen a viva voz por los medios de comunicación, y en mi inocencia y falta de experiencia me llamaban de los grandes medios, no sé cómo obtuvieron mi teléfono, para que dé palabras sobre, o diga algo, y deliberadamente no quise participar de ningún foro de conversación ni dar notas, porque no quería transformarme en abogado mediático, y reviendo eso con la experiencia y con el tiempo, noté que fue un error gravísimo de mi parte, porque el otro abogado de la otra parte sí lo hacía y sí logró imponer su idea desde los medios de comunicación, y noté que esas personas que estaban en el juicio tenían una influencia, y no es que tuve contacto con ellos, sino que todas las personas alrededor ya tenían una idea de lo que había ocurrido y tenían una sentencia, ya tenían una idea de cómo tenía que ser el fallo. Entonces, viéndolo desde ahora, si es que en algún momento la vida me lleva a tener que transcurrir uno de esos procesos nuevamente, no dejaré de asistir a los medios de comunicación para intentar, yo también desde esa parte, diseminar mi postura del caso para que pueda llegar de alguna manera a una aceptación en la comunidad, en especial en una comunidad tan pequeña como esta. Me tocó transitar con una figura que ninguna de las partes nombró. Hay otra figura dentro del proceso que es el particular damnificado. Está en el código, soy malo citando, pero está creo que en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 77, creo que es donde se explica este instituto, en el cual una persona que es particularmente damnificado por un proceso, por un delito que insta la acción penal, o sea, para los estudiantes, que la acción que pasa por la Fiscalía y que está en la Fiscalía la responsabilidad de investigar, puede presentarse con acompañamiento del letrado, pasa por el juzgado de garantía que nos acepta y podemos ser parte del proceso. Entonces, al ser receptados dentro del proceso como particular damnificado, las personas que sufrieron un agravio fiscal, porque antes tenían la función de denunciar y no ser parte del proceso. Entonces, con esta figura, que tendría que ser una especie de tercero promiscuo dentro del proceso, pueden solicitar la incorporación de pruebas, pueden solicitar pericias, pueden incorporar testigos, pueden a la época, al momento de llevarse o no el proceso, dar el apoyo o no a la salvación, pueden poner su teoría de caso y pueden ir al juicio por jurado con esa postura para poder defender el particular damnificado en propia persona, con su propio abogado, el proceso. Hablando en un grupo de abogados, el otro día justo estaba con el doctor Paniagua y él hizo un comentario que me olvidé de agradecérselo, y él dijo que los abogados de la matrícula no tenemos la experiencia ni la preparación previa para poder enfrentar este tipo de proceso. Así que celebro que se hagan estos encuentros, que nos capaciten no solo a las personas que son estudiantes o no son de la matrícula, sino también a los que en algún momento quizás, o como jueces electos o como abogados, tengamos que transitar por esta experiencia de los juicios por jurado. La verdad, una parte que me olvidé de decir durante el hecho que ahora que pasó es que agradezco infinitamente la paciencia y el trabajo de Cristian como fiscal de juicio y de instrucción, que fue maravillosa, y el proceso de aprendizaje que me llevé con el doctor Soca como fiscal de juicio fue enriquecedor terriblemente, así que les agradezco a las dos, ahora que pasó mucho tiempo, poder haber aprendido de ustedes durante el proceso. Bueno, gracias, Cristian. No sé, queda la palabra. Yo me gustaría, digamos, como para... Sí, por eso, pero a mí voy a ser cortito de puntualizar. Uno, la teoría del caso desde la defensa es muy similar, por supuesto, a la fiscalía. Entrevistamos a los mismos testigos. Un día, no, si ya me llamaron ayer, yo ya hablé. Bueno, nos pasa exactamente lo mismo que la fiscalía. Claramente no vamos a pesca a un juicio por jurado, la elección corre por nuestra cuenta, entonces desde el mismo momento de la elección sabemos que tenemos algún tipo de posibilidad de lograr algo favorable para
nuestros defendidos. Y una cuestión que, bueno, será oportunidad de otra charla para charlar más profundamente, creo que como una autocrítica de cómo estamos trabajando, le he charlado varias veces con los fiscales, le hemos charlado con los defensores, creo que la situación, la audiencia de selección de jurados es una tarea pendiente para mejorar por parte, me parece, también de la Fiscalía, también de la Defensa, de lograr a través del interrogatorio que hacemos a los potenciales jurados, determinar esos perfiles para que tanto la Fiscalía como la Defensa ejerzan las recusaciones y acusaciones. Creo que eso es una cuestión pendiente, el tiempo dirá, pero que claramente tenemos que profundizar en el interrogatorio a las personas que van a formar parte del jurado, que además, como bien dijo Mariano, como bien dijo Daniel, en general no vienen contentas a ser jurados, si bien después, absolutamente, se van conformes, agradecidos y contentos de la función que tuvieron que cumplir. Entonces, creo que ese es un punto, la selección de jurados, donde creo que podemos claramente mejorar aún más el trabajo tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Perdón, disculpe, pero para complementar lo que dice Flavio, porque si no es imposible, de hecho hoy nos resulta medio imposible, el proceso de la formación de equipos. Tanto Flavio solo o Fabiola sola, o los dos solos, o en nuestro caso, imposible poder hacer una audiencia de selección como debidamente se podría hacer. Por eso yo estoy en crisis con la audiencia de selección tal como la hacemos. Me parece que no la hacemos bien, me parece que es al tutún, y me parece que donde más hay que fortalecer es el trabajo del equipo. No podemos ir me atrevo a decir esto por parte de la defensa también, no podemos ir al juicio nosotros los litigantes propiamente dicho solos. Es imposible, se nos escapan las cosas, entonces es importante la formación del equipo. Por eso es importante contar con una estructura, la que tenemos, no vengo acá a decir que nos faltan cargos, a llorar y decir que el problema es porque hay falta de cargos. Simplemente lo que quiero decir es que fortalecer un equipo para ir al juicio por jurados es fundamental y sobre todo en esa audiencia tan complicada que es la audiencia de selección. En ese sentido, omití decir agradecer a la Universidad Tecnológica Nacional, que como consecuencia de la pandemia salimos del edificio del tribunal y nos ha facilitado realizar las audiencias de impugnación, porque lugares más apropiados, es decir, se reúnen 48 personas, más todos los protagonistas, las oficinas o salas de audiencia del tribunal, y en eso sí coincido en que se debe, si hay algo que se debe intensificar es darle la importancia que tiene a la audiencia de impugnación. Sí. ¿Doctor Sosa? Sí, quería agregar algo a lo que había dicho Cristian. Yo lo que he notado ya desde esta audiencia de selección de jurado y durante todo el desarrollo del juicio y después viendo cómo se han manejado en algunas oportunidades en las deliberaciones que son secretas, nosotros no sabemos qué es lo que se discute, pero algunas veces se han permitido preguntas a determinadas preguntas con respecto a la necesidad de la prueba material que se ha incorporado. Y lo que mencionaba Cristian de el trabajo en equipo, de contar con un equipo y no ir solo como hace la defensa, que los dos defensores que se encuentran en este momento habitualmente concurren de forma conjunta en los debates. Yo lo que he notado en los juicios en que he ido es que realmente nosotros como institución, como representantes de la acusación, estamos en una especie de examen en los juicios, porque esos integrantes del pueblo que son seleccionados por padrones electorales de forma azarosa, están viendo cómo nosotros vamos a aprobar una acusación muy importante. Ven la forma dinámica en la que se trabaja, cómo se consulta continuamente durante el debate con el equipo de trabajo y contar con los elementos, repito, en algunas oportunidades no los tenemos, no pretendo recursos ilimitados, ni mucho menos, porque por más que lo reclama acá no lo vamos a tener. Pero la preparación del caso y el equipo se nota
Y la gente eso lo observa. Y al estar expuestos a la sociedad, estamos expuestos al juicio de ellos, en el sentido de que van a evaluar nuestro accionar. Más allá de si es el veredicto, si es de culpable o inocente, pero el trabajo que hay detrás de cada exposición nuestra o cada testigo que llevan, la gente lo nota. Es fundamental. Perdón, y con relación al trabajo en equipo, entiendo que no solo para el juicio, porque tenemos distintas áreas en el Ministerio Público y a veces parecen compartimientos estancos que nadie se comunica con el otro, cada uno tiene hasta su vocabulario y sus motivos para hacer una cosa u otra. El trabajo en equipo se nos da porque, tanto con Cristian como con Martín, hablamos causas y desde un comienzo uno tiene que intercambiar opiniones porque nos enriquecen las diferencias y las opiniones. Creo que más allá de que la Fiscalía está separada por localidades, por temas, tenemos que tratar de reunirnos, intercambiar opiniones. No somos dueños de la verdad. Entonces tenemos que tratar de todo desde algún lugar, hasta con la opinión crítica hacia el otro, abre posibilidad de investigación. Si nosotros no hablamos con nadie, nos vamos a dar la razón. Y a veces nos podemos chocar la cabeza contra una pared. No hay nada mejor que poder discutir el caso, escuchar al otro y hasta jugar al bueno y al malo. El que venga el fiscal con su caso y otro a ser de defensor, que sería el malo. Y así entonces poder hacer una síntesis, tratar de mejorar en la calidad de la investigación para tener un mejor resultado. Los equipos son fundamentales y todos tenemos que entender que todos formamos parte de un gran equipo. En el juicio por jurado, por ahí, más que en otros, como queda tan en evidencia la litigación y la capacidad que tiene cada operador del sistema en llevar adelante esto, nos lleva a que tenemos que hablar un lenguaje que se entienda. Todos tenemos que saber de qué se trata el juicio. Hablar en castellano, que el caso quede claro, y todos nos vamos a ir equivocando. Yo tengo como experiencia un juicio donde me equivoqué un nombre y lo utilizo para dar clases. Y lo que me doy cuenta es que los alumnos están atentos y como se dan cuenta del error que hice en ese alegato. Y por ahí el jurado ni lo percibió o no le dio la importancia porque era un apellido frente a todo un hecho. Pero tenemos que tratar de trabajar en ese equipo para que todos entendamos, para poder saber a dónde tenemos que ir, para poder trabajar también. Porque no solo el fiscal es el que, si bien dirige la investigación, todos los que formamos parte de una fiscalía, tenemos que saber por qué tenemos que atender bien a la víctima, al testigo desde que llega, porque van a estar con nosotros para llevar adelante un juicio. Entonces lo que decía Martín, en que los testigos tienen que saber para qué vienen. Nosotros también como fiscalía tenemos que abrir los brazos, hacer una escucha atenta, entenderlos y comentarles qué necesitamos de la información. Creo que eso es importante del trabajo en equipo y también del trabajo institucional que tenemos que hacer. ¿Y se puede hacer un comentario? Una cosita en la mano y ya. Me quiero quedar con la pregunta que había dicho primero, bueno, respondiendo un poco a lo que dijo Flavio, coincido, pero también pensemos que tenemos 10 años de la 14.143 contra en 10 años la provincia de Buenos Aires juicio por jurado contra 1000 años. Sí, la ley de 2013 primero se hizo en el 2015. Tenemos muy pocos años, todavía estamos pañales, todos tenemos que ayudar. Igual es más responsabilidad de ellos y nosotros. Ahí en esa corren ustedes. Contra 1000 años de los ingleses, por ejemplo, con lo cual creo que vamos por buen camino. Y después respecto a la legitimidad que decía, que hablaba Nicolás, a ver, el conocimiento precede al amor, no se puede amar algo que no se conoce. Y la ignorancia engendra amor. En algún momento, si me permiten, si tienen más para una discusión de ciencia política, estamos en un momento de democracias débiles, complejas para generar legitimidad, obediencia, con lo cual todo aquello que se conoce brinda legitimidad. El jurado lo que hace es transparentar la administración de justicia. Por eso tenemos que argumentar. El jurado cuando se va, con esto que se lo llevan ahí se va, ¿por qué? Porque conocen. Porque ve a los jueces, ve a los defensores, ve a los fiscales, deliberan y deciden. Es el pueblo, son los ciudadanos que están decidiendo. ¿Qué más legítimo que ello?
o solamente es poner el voto. ¿Sí? Perdón, un pequeño comentario agregando algo que acaba de manifestar el doctor. También es muy importante para la víctima, en la preparación, cuando uno habla con la víctima, los familiares de la víctima, y explicarle que nosotros debemos acreditar esta teoría del caso en el debate y que van a tener el juicio por jurado, y que van a ser personas como él los que van a decidir esto. Que nosotros no podemos meter por la ventana lo que está en el expediente. Dice, no, pero si hay un montón de testigos que lo vieron, pero alguien declaró, no, esos testigos no quieren ir. Eso me tocó hoy explicarlo a la madre de una víctima. Entender y explicar a la víctima o a los familiares de la víctima cómo es el proceso hace más legítimo todo. Porque si no, la víctima puede cuestionar de que hay un montón de cosas que se sabían y que no fueron utilizadas a lo largo del debate. Si uno le explica cómo es el debate, cómo es el proceso para llegar a un veredicto de culpabilidad, qué es lo que nosotros necesitamos, la víctima entiende de una mejor manera y va a comprender cómo es el proceso y qué es lo que necesitamos. Que con una simple intención, una voluntad de conseguir una condena no es suficiente, que para eso está el juicio. Incluso uno puede decirle, póngase usted en el lugar de la gente que tiene que decidir sobre el veredicto de culpabilidad o no. ¿Usted lo condenaría si le dicen que todo el barrio sabía pero no escucha quién, a ese testigo que presenció el momento, o directamente a un testigo que dé cuenta de cómo ocurrieron los hechos? Esa situación en muchas oportunidades tranquiliza a la víctima, porque dentro de todo este proceso, dentro de la preparación del testigo, está el hecho de escuchar a la víctima. La víctima en muchas oportunidades, como dijo en una charla el otro día, un doctrinario importante de la investigación, el doctor Rúa, en muchas oportunidades quiere ser escuchada. Y nosotros en la preparación permitimos eso. Transparentamos todas las constancias de la causa. Y la víctima puede ponerse en el lugar de la persona que le toque resolver sobre el caso y comprender, incluso hasta acceder. Nosotros en muchas oportunidades tenemos una audiencia en la cual se trata el tema de las salidas alternativas, del juicio abreviado. En esas oportunidades, en esa preparación del testigo, nosotros cuando llegamos, a lo mejor con una fecha próxima al debate, logramos evitar el debate con una aceptación de parte de la víctima del proceso de juicio abreviado. Pero es fundamental porque si no en muchas oportunidades había todo un proceso que la víctima declaraba por primera oportunidad en la etapa preparatoria, en esa etapa de instrucción que se realizaba, y después a lo mejor de 1, 2 o 3 años iba a declarar en juicio. Y no tenía una instancia intermedia en la cual supiera o pudiera tomar una decisión sobre el rumbo de este juicio en el que le importaba tanto porque él o porque el mismo testigo o su familiar ha sido víctima. Eso. Bien, como para ir finalizando, me gustaría, si bien ya he hecho preguntas por escrito, si alguien quiere hacer algún aporte, está el micrófono abierto, si no... Sí, adelante. No, porque es como que me hace ruido cuando se habla de preparar a los testigos que salir de su relato. Inclusive, primero nosotros tenemos, según el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires, un deber de actuación objetivo. Somos parte, porque somos los acusadores. Yo no voy a decir que soy imparcial, porque llevo adelante la acusación. Pero sí tenemos una obligación de actuar objetiva. Incluso si nosotros tomamos conocimiento de algún elemento que sirva para la defensa, no lo podemos ocultar. Eso se lo aclaramos de entrada. Nosotros no vamos a decirle qué es lo que le conviene declarar, vamos a explicarle qué es lo que necesitamos, cómo se acreditan los presupuestos fácticos. Esa entrevista, que en algunas oportunidades en la tradición era cuestionado, o algunos tenían cierto resquemor para tomarlo, ahora se vuelve imprescindible. Uno no puede ir al juicio si no estableció ese vínculo dialéctico con la persona. Si no tenemos ese diálogo en el cual la persona sabe a qué me refiero cuando le estoy preguntando algo. Que es distinto a decirle, yo le voy a preguntar tal cosa y usted me tiene que contestar tal otra. A ver, no, dígamelo de tal forma, de tal otra porque no es convincente. No, sino simplemente explicarle por qué es necesario que vuelva a repetir por tercera o cuarta vez lo que ya contó. Porque si eso ya lo dije, no, pero no importa que ya lo haya dicho, está escrito. Ahora tienen que escuchar los integrantes del jurado.
sino es imposible. Hay una máxima dentro de la teoría de la litigación, que es: uno nunca debe hacer una pregunta que no sabe la respuesta. Nunca, pero nunca, dice en un libro, que yo he escuchado al autor de ese libro decirlo, y es así. ¿Y cómo se puede evitar eso? Si esa es una máxima, es algo axiomático. Preparando el testigo. Y la preparación del testigo no es de sometimiento, simplemente informarle qué es lo que necesitamos, ponerle conocimiento de lo que necesitamos y cómo llevar esa información, que eso es un juicio. Uno debe preocuparse en el juicio por llevar la información de la mejor calidad posible. Si uno empieza a hacer preguntas que son sugestivas, va degradando la calidad de la información. Lo ideal es el testigo que se siente y habla. Y uno hace preguntas que son de transición, que van cambiando, de tema, el qué, cómo, dónde, cuándo. Si uno empieza a tener que sacarle con tirabuzón al testigo determinada información, tiene que hacer alguna pregunta que pueda llegar a ser sugestiva, va degradando la información. La única forma es preparar al testigo en ese sentido. ¿Alguna otra? Para aclarar algo que es mucho más ejemplificativo. Nosotros hoy vinimos a este conversatorio. Nos tuvieron que mandar el temario. ¿Qué? Una objeción. Una objeción de la defensa. Siempre van a objetar a argumentarlo claramente. Pero nos tuvieron que preparar para venir acá. Nos dijeron, vamos a hablar de esto, va a ser en tal lugar. Hasta estaba el orden de cómo íbamos a hablar, que por ahí no se respetó mucho, pero estaba todo más o menos consensuado. El testigo es una persona que podemos ser cualquiera nosotros. Entonces tenemos que explicar un poco a qué se enfrenta. Es como que era cualquiera de ustedes, nos sentáramos acá y le dijéramos, ¿quién habló primero? ¿Qué dijo? No estaba preparado a que iba a tener que exponerse. Porque el examen y el contraexamen es eso, no solo lo que se dice, sino cómo se dice, lo que se dice, la tranquilidad que hay 18 personas mirando a un lado, un juez que está allá, un fiscal que pregunta, acompañado por un secretario, el defensor acompañado por otro defensor, 1 contra 2. Bastante injusto lo nuestro. 1 contra 2. Y el testigo está ahí en el medio de todo. Entonces, es traerle tranquilidad para que pueda explayarse y exponer de la mejor manera lo que nos tiene que decir al jurado en primer lugar y a todos los demás, para poder controlar lo que está diciendo. Doctora. No, referido a la legitimidad del Tribunal de Jurados, me parece importante destacar que el veredicto del jurado, si bien ellos votan con íntima convicción, para nada se trata de un veredicto o de una decisión inmotivada. Me parece importante destacar que su motivación está en las instrucciones que el juez técnico, antes de pasar a deliberar, con el aporte de las partes, ellos tienen estas instrucciones que son muy relevantes, que son totalmente preparadas, discutidas, y son la guía que van a tener para decidir el caso. Entiendo que con esa motivación, ellos como jueces de los hechos van a dictar su veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Entiendo que había que decirlo porque hace justamente a lo que estábamos tratando, que es la legitimidad del veredicto de jurados. Sí, una verdadera clase de derecho procesal, prácticamente. Hay una pregunta por ahí. ¿Tiene el micrófono? No sé si me escuchan. Bueno, evidentemente el juicio por jurado trae un cambio de paradigma de litigación. Nosotros en la profesión de grado no olvidemos que prácticamente estamos más acostumbrados a los casos técnicos. Al cambiarnos, yo hablando con el doctor Rodríguez, es cierto que la formación para el juicio por jurado prácticamente la que tenemos lo hacemos por fuera y a través de institutos o otras personas que están por fuera del ámbito universitario, porque prácticamente es todo nuevo. Ahora bien, yo entiendo que el juicio por jurado es una garantía de todo justiciable, no solamente del imputado. Si bien es cierto que en esa trilogía, imputado, juez
y fiscalía, se ha visto de siempre, pero con la irrupción de la víctima, de darle mayores roles procesales a la víctima, fue preponderantemente la elección de mantener o no un jurado. A mí me tocó en una causa actuar de particular damnificado, y en la etapa intermedia, ninguno de los imputados había elegido o había optado por desechar el juicio por jurados. Llegamos al tribunal, justamente en el tribunal se planteó de uno de los imputados de hacer la renuncia al juicio por jurado. Ante eso, yo me puse y planteé una cuestión elemental como es alterar, después de haber pasado la etapa intermedia donde uno hace justamente la opción, ya se había considerado un principio constitucional de juez natural. Ya no podía alterar la conformación y la competencia desde la Constitución misma, porque la Constitución nos dice que todos los juicios deben desembocar en juicios postulados. Por eso es que, a mi entender, es para todos los justiciables. Y ya acá una cuestión, evidentemente, la visión del abogado litigante en particular, que estamos en mayor desventaja inclusive ante la defensa oficial. Para un caso práctico, la defensa oficial puede llevarse el expediente a llevarlo a su casa, en particulares no olvidamos de eso. Por más que se diga que está el expediente virtual, es mentira porque el expediente físico sigue estando. Y muchas veces tenemos, y a mí me ha tocado, sobre todo la instrucción suplementaria, cuando pedimos actividad probatoria, que no lo podemos hacer nosotros mismos, ojalá lo podemos hacer nosotros mismos con nuestras propias manos y llevar ante el tribunal, pero lamentablemente lo tenemos que instrumentar a través de los organismos oficiales, y ahí es donde encontramos la mayor reticencia. Cuando vamos con los oficios nos miran y nos dicen, pero ¿y vos quién sos? El abogado defensor. Ah, qué bien. Esto lo tiene que hacer la fiscalía, lo tiene que ordenar el tribunal. Y esa es la parte todavía que yo veo la fragilidad para el abogado particular, por sobre todo. Porque tanto la fiscalía como la defensa oficial pueden oficiar y a través del tribunal lograr esas medidas probatorias que muchas veces es importante meter dentro del proceso. Pero eso es la parte que el abogado particular todavía no lo tiene, y habría que ver la posibilidad en un futuro de darnos mayores herramientas, inclusive tener una actividad probatoria independiente y autónoma para poder nosotros también demostrar nuestra teoría del caso. Bueno, doctor, con la amortización. Yo coincido con lo que dice en algún punto Carlos, y me parece que es un debate que se tiene que dar dentro del ámbito de los colegios, o sea, de los colegios de abogados y demás. El tema de la capacitación, a ver, nosotros también nos capacitamos de Perdón, una manera... solo quiero aclarar una cosa. Compartimos problemas. Psiquiatra no tenemos, tardamos meses en obtener el turno para una pericia psiquiátrica en otro departamento judicial. Con los peritos tenemos turnos alejados en el tiempo, las agendas están colmadas. Creo que la Fiscalía comparte los mismos problemas. Sí, pero yo me refería a lo que había Carlos recién dicho con relación a la falta de capacitación y que no le dan... No veo que tengamos mucho privilegio. No, pero me parece que yo se había contado por ahí, Carlos, que se sentía por ahí en desventaja, no sé, va a ser una cuestión. Me parece que eso es un tema de análisis y de intercambio y de debate dentro de lo que significa la colegiación, ¿no? Me parece como también nosotros tenemos nuestros debates y nuestras complicaciones y nuestras discusiones. Ustedes en el ámbito de la Defensoría General, nosotros en el ámbito de la Fiscalía General. Me parece que es un tema importante el que vos decís y que debe ser tratado en los respectivos colegios. Me viene por ese lado el tema, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que el que se encarga de la distribución en todo caso, de los expedientes es el tribunal, a lo que manifestaba el doctor. Por ahí, ese tema, años atrás, se presentaba determinado con más asiduidad, es decir, el traslado de expediente. Pero el traslado de expediente eran a sitios oficiales, Fiscalía o Defensoría, y precisamente en función de la cantidad
de funcionarios, que lo revelaba el doctor Castaño, también en la Defensoría, el volumen de expediente justificaba el traslado, porque no íbamos a tener, si no el defensor prácticamente iba a estar todo el día dentro del tribunal. Pero eso es una cuestión que hoy está totalmente superada por el expediente digital. Tarea así que la Suprema Corte de la provincia, a la reunión que usted, doctor, proponía que se haga en el colegio, actualmente ya no incorpora más empleados de maestranza para traslado de expedientes. Si los expedientes se tiene acceso a través de la estructura digital. Y, por supuesto, las partes están al alcance, el que no quiere en papel, es traerle fotocopias. Pero el justificativo no era una cuestión de privilegio, se trasladaban a la Defensoría y a la Fiscalía por la gran cantidad de volumen. Es decir, en ocasiones, no sé, no quiero dar el número, pero hasta ¿cuántos detenidos tenía la Defensoría? La Defensoría, 300. Más de 1000 entre todos los demás. Más de 1000, entonces, eso era lo que justificaba, no era una cuestión de privilegio. Promedio, sí, entre 160 y 180 cada uno tenemos ahora. ¿Hay alguna pregunta más para hacer? Ya estamos promediando a las 20 horas, que era por lo menos el horario de cierre. ¿Hacés alguno de los expositores? Yo, por supuesto, lo quiero invitar a que hagamos el capítulo 2, ¿sí? Como para profundizar. La realidad es que es un tema súper interesante y que incluso creo que les sirve a ustedes mismos, ¿no? A los mismos fiscales, a los mismos defensores oficiales, a los mismos jueces, y es un tema que la verdad que llama mucho la atención. No sé si quieren hacer alguna reflexión concreta a cada uno de ustedes y vamos a enunciar. Yo quiero decir algo en base a lo que vos decís, y una cosa pesada, pero la verdad que es cierto que este es el puntapié inicial de que a veces nosotros no nos juntamos tanto. Y hoy, evidentemente, acá en esta juntada han surgido un montón de disparadores y un montón de debate que nosotros nos merecemos hacerlo en nuestro ámbito y no lo hacemos. Eso por un lado. Quedan temas, por supuesto, quedan miles de temas. Y una de las cosas que más yo quiero destacar es el tema de que todos los que estamos acá hemos ido y concurrido a un montón de charlas magistrales con relación a este tema, ¿no? El tema que nos preocupa, que es el juicio por jurado. Y la verdad que yo te quiero felicitar, sinceramente, sabés que ya te lo dije, pero públicamente, en ese sentido, es que esta charla, esta conversación y este taller, llamémoslo así, que te permite interactuar entre todos, son pocos los que hay por otro lado dando vuelta. Precisamente por eso, porque yo me acuerdo con Facundo Quinteros, un día salimos del juicio por jurado y vinimos a una charla magistral, nos hablaban de la toga y la peluca. Nosotros veníamos con toda esta problemática que Daniel explicó hace un ratito, con el tema de qué testigo te viene, qué testigo no te viene, qué jurado te falló y demás. Esta es nuestra realidad. La realidad nuestra, la provincia de Buenos Aires, es esta, y sobre todo en nuestro departamento judicial. Por eso está bueno que estemos desde acá, que no haya venido nadie de afuera. Porque esta es lo que nos pasa todos los días, incluso a los abogados que litigan, abogados de la matrícula que están hoy acá sentados, charlando y demás. Es la realidad de acá. Por ahí, en otro lado, funciona de otra manera, pero bueno, nosotros estamos acá y nos toca trabajar en ese sentido. Esa fue la idea del conversatorio, y dicho sea de paso, como un servicio que le brinda la Secretaría de la Técnica. Después le vamos a hacer un documento a partir de la grabación con las reflexiones que han salido acá y que fuimos anotando, y que la verdad que estos lugares de encuentro son para pensar en nuestro departamento judicial en salas de campana y poder escuchar todas las visiones, desde nosotros, por ejemplo, el municipio de Escobar, a nuestros aportes. Así que no sé si hay alguna reflexión más que quieran abordar. Una sola cosita. Invitarlos también, porque desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios periódicamente realizamos todo tipo de capacitación. El año pasado, en una charla que también hemos realizado en el seminario, en el teatro, José Procurado, y también, como dijo el doctor Soca, hace un par de meses vino quizá una de las voces más autorizadas en investigación, que es el doctor Gonzalo Rúa, donde lo hicimos en Campana, ¿no? Y son charlas, jornadas académicas abiertas, no hace falta ser colegiado
asociado al colegio, pueden participar incluso estudiantes, quien quiera asistir. Nada, muchas gracias por estar aquí.